Saludos cordiales a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis territorial crítico. Les habla Lady Tatiana Parra Pérez, estudiante de Ingeniería Ambiental, y hoy nos convoca una pregunta de profunda relevancia para la sostenibilidad contemporánea. ¿Cómo puede el modelo de educación socioecológica facilitar procesos de transición sostenible en territorios diversos? Para responder a esta interrogante, la teoría nos exige abandonar los escritorios y aterrizar los conceptos en las realidades complejas de nuestra geografía. Por ello, en este episodio no hablaremos de la sostenibilidad de forma abstracta. Nos trasladaremos al borde periurbano que conecta el sur de Bogotá con el municipio de Soacha, un territorio que funciona como un verdadero laboratorio de tensiones socioambientales, donde los límites entre el crecimiento urbano informal, la explotación minera de canteras y la vulnerabilidad social extrema se cruzan de manera constante. Nuestra ruta metodológica nos llevará hoy desde la fundamentación teórica hasta una propuesta de transformación desde la base pedagógica y comunitaria. Indispensable armarnos con un marco conceptual robusto. El primer pilar de nuestro análisis es el modelo socioecológico. Tradicionalmente, la planificación de las ciudades ha fragmentado lo humano de lo biofísico, tratando a la naturaleza como un simple fondo decorativo o un banco inagotable de recursos. Sin embargo, como bien lo sustentan Cara Folk y sus colaboradores en su tesis sobre el pensamiento de resiliencia, los entornos contemporáneos deben ser comprendidos como sistemas socioecológicos complejos. Esto significa que los subsistemas sociales, es decir, las comunidades, las economías y las dinámicas políticas, y los subsistemas ecológicos, como los ciclos hídricos y la cobertura vegetal, están directamente acoplados. Lo que altera uno transforma inevitablemente al otro. En este punto emerge nuestro segundo concepto clave, la resiliencia territorial y la gobernanza adaptativa. Ante perturbaciones severas, un territorio requiere la capacidad de absorber los impactos, aprender de ellos y transformarse de manera flexible. Pero esto es imposible sin procesos de gobernanza adaptativa, es decir, formas de tomar decisiones colectivas que no sean verticales ni rígidas, sino participativas, dinámicas y capaces de integrar la diversidad de actores que habitan el espacio. Ahora bien, ¿cómo se activa este marco conceptual en la práctica? La respuesta reside en la educación transformadora, teorizada de forma magistral por pedagogos como Steven Sterling, quien nos advierte que la educación ambiental convencional, aquella enfocada únicamente en transmitir datos técnicos o promover conductas individuales como el reciclaje doméstico, es insuficiente ante la crisis actual. Requerimos una educación que cuestione las visiones tradicionales, que desarrolle un pensamiento sistémico y que capacite a los sujetos para liderar transformaciones colectivas directas sobre su realidad. A partir de este horizonte teórico, cabe preguntarnos qué ocurre cuando confrontamos este ideal conceptual con las contradicciones vivas, materiales y sociales de la periferia urbana. Para comprender el alcance de estas teorías, debemos situarnos geográficamente en el borde sur que divide de forma político-administrativa a la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, y al municipio de Soacha, específicamente en sectores emblemáticos como Altos del Casuca. Este territorio no es una periferia pasiva, es un escenario de disputas vivas y de dinámicas contradictorias. Por un lado, encontramos la presión del subsistema económico a través de la minería de cantera a cielo abierto y la expansión inmobiliaria. Durante décadas, la extracción masiva de gravas y arcillas para alimentar el crecimiento de la capital ha dinamitado los cerros de este sector, destruyendo ecosistemas de alto valor ecológico como las zonas de vegetación nativas. Al respecto, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en sus análisis sobre la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá, advierte que la pérdida de conectividad ecosistémica en los cerros y los cuerpos de agua periféricos debilita críticamente la resiliencia regional frente a fenómenos de cambio climático, reduciendo la regulación hídrica y alterando irreversiblemente la dinámica del suelo. Sin embargo, el diagnóstico del sistema socioecológico quedaría trágicamente incompleto si omitimos su dimensión humana. Aquí, la degradación ecológica coevoluciona con una profunda vulnerabilidad social y segregación socioespacial.
Estas laderas son habitadas mayormente por comunidades víctimas del conflicto armado interno, poblaciones desplazadas que han perdido su arraigo rural, inmigrantes internacionales en condiciones de extrema pobreza. Al ser asentamientos nacidos desde la informabilidad y la ausencia de planificación estatal, carecen de infraestructura básica. La paradoja de la injusticia ambiental se hace evidente. Estas familias respiran un aire saturado por el material particulado de las cementeras y las canteras, pero no cuentan con agua potable formal. Dependen de redes artesanales o de carrotanques que venden el recurso a precios elevados, mientras que el vertimiento directo de sus aguas hervidas sobre las pendientes inestables saturan el suelo erosionado. Esto configura un bucle de riesgo de desastre. En temporada de lluvias, la combinación de laderas deforestadas por la minería y humedecidas por aguas residuales provoca remociones en masa que sepultan el único patrimonio de las familias más excluidas. Como vemos, en este territorio la pobreza y el riesgo ambiental están directamente acoplados. Ante una realidad tan compleja, la pregunta inicial recobra toda su fuerza. ¿Cómo puede la educación socioecológica facilitar una transición sostenible y justa en este escenario? La respuesta convencional ha fracasado porque asume que el problema es de falta de información, dictando talleres escolares sobre ahorro de agua o reciclaje a comunidades que ni siquiera tienen acceso formal a estos servicios. Peor aún, los medios de comunicación y la opinión pública suelen reducir a Altos de Casucá o a Ciudad Bolívar a simples cifras de orden público, homicidios o crónicas de violencia. Esta estigmatización invisibiliza que dicha fragmentación social es en realidad un síntoma del abandono estatal, la falta de gobernanza y la injusticia ambiental a la que estas poblaciones han sido sometidas al ser marginadas a los ecosistemas más degradados. La educación socioecológica, bajo un enfoque transformador, opera de manera radicalmente distinta mediante tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, promueve el desarrollo del pensamiento sistémico a través de la alfabetización territorial. Esto significa brindar herramientas para que la comunidad pase de ver los desastres como eventos aislados a comprender las causas estructurales del deterioro de su entorno. Cuando un habitante entiende el vínculo directo entre la licencia minera del cerro, la pavimentación de las zonas de recarga hídrica por las constructoras y la escasez de agua en su hogar, adquiere una conciencia crítica sobre su sistema socioecológico. En segundo lugar, la educación socioecológica es el motor de la gobernanza adaptativa. No se limita a la protesta social, sino que capacita a las organizaciones de base y colectivos juveniles en herramientas técnicas y científicas, tales como el monitoreo comunitario de la calidad del aire o el mapeo participativo de zonas de riesgo. Esto altera las asimetrías de poder. Una comunidad tecnificada y empoderada ya no es un actor pasivo, es un interlocutor válido capaz de sentarse a negociar de igual a igual con las alcaldías locales y las autoridades ambientales como la CAR, incidiendo directamente en los planes de ordenamiento territorial. Finalmente, este modelo pedagógico fomenta la co-creación de resiliencia comunitaria mediante soluciones basadas en la naturaleza. El aula de clase se traslada al territorio, a través de la recuperación de los saberes agrícolas de la población campesina desplazada que hoy habita estas laderas. Se implementan proyectos de agricultura urbana, huertas comunitarias y sistemas artesanales de recolección de agua de lluvia. Estas prácticas no solo deconstruyen la estigmatización territorial al sembrar vida donde antes había abandono, sino que estabilizan físicamente los suelos, mitigan las islas de calor, construyen soberanía alimentaria y restauran el tejido social fragmentado por la violencia. A modo de conclusión, el análisis sistémico de la franja periurbana entre el sur de Bogotá y Soacha nos deja tres aprendizajes fundamentales sobre el rol de la educación socioecológica en las transiciones sostenibles. Primero, que las transiciones sostenibles no se decretan de forma vertical desde un escritorio institucional, se agencian y se sostienen desde la base comunitaria.
Para que un territorio asimilado por la degradación y la exclusión comience a transformarse, necesita procesos pedagógicos radicales que reconecten a los ciudadanos con su base ecológica. Segundo, que el éxito de la educación socioecológica radica en su capacidad para disolver la falsa división entre lo social y lo ambiental. En contextos de alta vulnerabilidad, la justicia ambiental y la justicia social son el mismo camino. No podemos sanar los ecosistemas si ignoramos la dignidad y las necesidades materiales de las comunidades que los cohabitan. Y finalmente, que el pensamiento sistémico y la gobernanza adaptativa son las capacidades colectivas más potentes frente a la incertidumbre del cambio climático. Cuando la pedagogía transformadora dota a las comunidades marginadas de herramientas de lectura territorial, estas dejan de ser receptoras pasivas del riesgo y se convierten en diseñadoras de su propia resiliencia. Este episodio se sustentó teórica e institucionalmente en los marcos de resiliencia socioecológica de Carl Folk, los criterios conceptuales de la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá, documentados por el Instituto Alexander von Humboldt, y los enfoques de educación transformadora y sustentabilidad de Steven Sterling. A todos y todas, muchas gracias por su escucha activa en este espacio de construcción de conocimiento crítico. Les habló Lady Tatiana Parra. Nos encontraremos en una próxima oportunidad para seguir descifrando los caminos hacia territorios más justos, resilientes y sostenibles. Hasta pronto.